Listo. Entonces, damos inicio a la conferencia del profesor Paulo Bueno. Los dejo con el profe Paulo Bueno para que escuchemos este seminario que nos va a dar sobre la respiración celular y su interpretación desde los sensores moleculares. Profesor Paulo, tiene la palabra. Vale, muchas gracias, David. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Antes de más nada, les pido disculpas por el castellano, pero lo voy a intentar hacerlo despacio, así que todos pueden bueno, entender y al final de la conferencia podemos discutir ya los asuntos que van a ser tratados acá, ¿no? Entonces, voy a poner el láser acá. ¿Dónde está el láser? Bueno, entonces, primero me gustaría presentar un poco de lo que hacemos en mi grupo de investigación en Brasil. El grupo es el Nanobionics. Mi grupo de investigación, estamos en el grupo estamos enfocados en trabajar con entender procesos físico-químicos a la nanoescala. Dos de los procesos que estamos investigando muy atentos en los últimos años es el almacenamiento de energía, ¿no? A nanoescala o a la escala molecular, el almacenamiento y el transporte electrónico, ¿vale? Entonces, claro que todo lo que es almacenamiento de energía depende del electrón, y a escala molecular el electrón tiene algunas particularidades específicas que nosotros vamos a discutir cómo se puede utilizar esto para entender algunos fenómenos físico-químicos. Entonces, claro que voy a hablar aquí del almacenamiento de energía a nivel molecular y la aplicación de esto en esta conferencia en específico o en esta charla voy a hablar solo del almacenamiento, no voy a hablar del transporte de energía o transporte electrónico en esos sistemas moleculares, que también es un enfoque de nuestro grupo, ¿vale? Entonces, desde esos conceptos voy a demostrar que los conceptos de almacenamiento de energía a escala molecular sirven tanto para entender o desarrollar sensores moleculares, como también los conceptos se aplican a procesos respiratorios, lo que es muy interesante. A lo largo de la charla voy a intentar dejar las cosas más aclaradas posible, pero para aquellos que quieren profundizarse pueden después mirar al libro que tengo ya cerca de este asunto, que se llama Nanoscale Electrochemistry of Molecular Contacts. Entonces, aquí lo que voy a hablar, el propósito de la charla, como ya hablé, es discutir los conceptos mecánicos cuánticos de almacenamiento de energía que se aplican a la escala molecular, y cuando estoy hablando de escala molecular acá, realmente estoy hablando de una escala molecular. No hablo aquí como si fuera solamente nanociencia, porque en la nanociencia sabemos que se puede hablar desde ¿cómo puedo decir? Se puede hablar en la nanociencia, se puede hablar de hasta 10 así nanómetros y es nanociencia, pero aquí no, aquí estamos hablando en escala moleculares del orden abajo de 10 nanómetros. ¿Qué significa esto? Abajo de 10 nanómetros, ¿vale? Eso significa que, por ejemplo, para los que están más, que sepan, los ordenadores nuestros trabajan con procesadores que son una colección de transistores, y los canales de los transistores tienen un ancho, hoy el récord, ¿no? Es de 8 a 10 nanómetros. Ese es el récord que tienes del ancho más bajo posible de un transistor. Acá nosotros estaremos hablando de procesos cuánticos que están en 1 a 2 nanómetros, y también nuestro laboratorio ya está trabajando con sistemas
que están entre 0,3 y 0,5 nanómetros. Y es en esta escala que estoy hablando acá, que voy a hablar durante la conferencia toda, ¿vale? Especialmente cuando vamos a mirar dispositivos sensores. Y al construir los conceptos, voy a demostrar que los mismos se aplican a respiración de una colonia microbacterial. Y ahí sí que vamos a dejar algunas preguntas, ¿no? Que es, si ese fenómeno explica la microbiología de la respiración, ¿será que sí estamos entonces con principios físico-químicos que nos pueden explicar la respiración o el metabolismo de células vivas? Bueno, es una cuestión que voy a dejar para que discutimos al final de la conferencia, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me gusta siempre a tocar y a discutir con mis alumnos en Brasil es la cuestión de cuál es la diferencia entre electrónica y electroquímica, ¿no? La electrónica, como nosotros sabemos, o más los físicos saben bien, se trata de hacer una dinámica entre electrones y huecos, que es la falta del electrón, ¿no? En electroquímica tenemos algo un poco más complejo, donde tenemos iones y electrolitos. Y en eso fue como la vida sí creció. O sea, nuestros órganos, nosotros, ¿no? Como personas biológicas, nuestros órganos son sensores, ¿no? O sea, como eh, eh, los ojos, las orejas, el nariz, ¿no? Todo esto, nuestras manos son todos interpretadores de señales, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en nuestro cuerpo son señales electroquímicos, ¿no? Nosotros no operamos con la electrónica. Y la manera como la tecnología viene evoluyendo en el mundo, se puede notar que los mismos elementos que constituyen el ser humano ya están siendo integrados de otra manera. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una inteligencia como nombre dice, es artificial, pero ella para ser importante o para ser para ser algo que va a tener un significado para nuestra sociedad depende del concepto de Big Data, que es la memoria, o sea, poner grandes cantidades de información en una base de datos y esa base de datos va a ser el receptorio de informaciones que va a ser procesado por una inteligencia artificial. Pero todo esto estará limitado si no desarrollamos sensores, porque los sensores es lo que van a recoger informaciones, poner en la memoria o en el Big Data para que la inteligencia artificial pueda procesar. Y eso es muy similar a como nosotros somos, ¿no? Porque nosotros somos un cerebro, un sensores y la memoria. Bueno, no solo esto, pero para que sepamos que eso este conjunto como sistema es muy importante para definir lo que somos nosotros. Y sin los sensores que tenemos en nuestro cuerpo, nuestro cerebro no va a funcionar como debería, porque él desarrolla otras habilidades. Por ejemplo, quien no tiene oídos, se desarrolla otras habilidades y el cerebro se adapta. Entonces, claro, eso es importante para saber cómo está evoluyendo la integración de las tecnologías y para ponerles por qué es importante y por qué voy a estar hablando de sensores y sensores biológicos en esta presentación. Teniendo en cuenta que para que desarrollemos sensores biológicos, mi idea es que, claro, la biología es importante y la electroquímica es parte de una electrónica biológica. Y desde ahí vamos entonces a intentar entender un poco de la respiración utilizando una microbiología específica y de referencia, ¿vale? Entonces,
aquí sigo, ¿no? Bueno, electroquímica, vamos a hablar un poquito más específicamente de lo que es la electroquímica. La electroquímica, de la manera como nosotros la interpretamos o como está en los libros clásicos, es el contacto de un electrodo con un electrolito, básicamente, ¿vale? Este electrolito puede tener especies redox o no, o sea, puede tener algunas especies que son donadoras o aceptoras de electrones, pero eso no es el requisito. El requisito es que la, la separación de cargas que hay entre un electrodo macroscópico y la interfase con el electrolito, eso es lo mejor que se puede tener en términos de almacenamiento de energía hoy, ¿vale? O sea, la doble capa, como se habla en terminologías electroquímicas, la doble capa es una separación de cargas que envuelve una mecánica estadística, la cual me permite la mejor separación de carga posible. O sea, un sistema electrónico no puede llegar a capacidades que llegamos simplemente con la cuestión de tener los electrolitos en contacto con un electrodo metálico. La electrónica entonces no lleva en cuenta la importancia de los iones, ¿vale? Y aquí hay una cuestión que esta interfase, por definición, es una interfase en términos de lenguaje física, es lo que llamamos de mesoscópica, o sea, una interfase mesoscópica. ¿Lo que es una interfase mesoscópica? Es una interfase que está entre, meso significa estar entre dos estados, y estamos entre dos estados mecánicos cuánticos acá, o sea, estamos en el electrodo, los electrones se comportan como partículas indistinguibles que tienen una degenerescencia típica de los electrones. Y eso lleva a una distribución mecánico-estadística de Fermi, o sea, el electrón tiene un comportamiento fermiónico. Y los iones que están del lado del electrolito son partículas distinguibles y no degeneradas, o sea, que son básicamente partículas uh, que, uh, que tienen un comportamiento mecánico estadístico diferente, o sea, la entropía diferente. Y eso es lo que me refiero a mesoscópico, o sea, que estamos entre una situación clásica y una situación cuántica en términos de comportamiento de la carga, ¿no? En un lado y el otro, y eso es lo que define la interfase mesoscópica electroquímica. Esta capacidad puede ser modelada muy simplemente como la capacidad doble capa, depende solamente de una, bueno, si la tratamos clásicamente, ¿no? Eso tratado de manera clásica es solamente la constante dieléctrica y un término acá que es dependiente de una dependencia espacial, que es el inverso de el ancho de Debye, que se llama, ¿no? La manera como es el screening de las cargas en la interfaz. Entonces, claro, eso depende de la concentración de iones en la solución, y este que tiene una cantidad que es dependiente de un ancho, es lo que define esta capacitancia clásica, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa cuando definimos la manera clásica que los físicos definen la capacidad, ¿no? En términos físicos, o sea, de la manera como ahí no hay iones, ¿no? Cuando no hay iones, lo que tenemos es así, ¿no? Los físicos separan y utilizan solo la ley de Coulomb o la ley de Gauss, que es la misma cosa, ¿no? Y ahí sí que definen una capacidad electrostática que también es dependiente de la constante eléctrica del medio, o sea, de la separación del medio donde las cargas están separadas, y la capacitancia por unidad de área sale también como un inverso de un ancho o de la distancia entre las placas. Claro que lo que define entonces, si miramos esta manera de ver y comparar esta situación con la anterior, ¿no?
que vimos anteriormente aquí, ¿no? Lo que pasa es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que acá la distribución estadística de las cargas en la interfaz es un poco distinta, tiene que ser tratada físicamente de manera diferente. Y acá, ¿no? Tenemos solo esta diferencia y, claro, eso define una energía. Entonces, yo lo que voy a tratar aquí en esta conferencia es ese término de energía que depende directamente de la capacidad y da cantidad de carga que vamos a tener en esta interfaz, ¿vale? Entonces, ahí empiezo a definir un concepto un poco distinto, ¿no? Que también a mí me gusta discutir un poco esto porque todo es nomenclatura, ¿no? Los físicos llaman esto de capacidad cuántica, ¿vale? Yo voy a hablar que eso es la capacidad química porque voy a utilizar la nomenclatura de los químicos, donde ellos saben que voy a definir eso en términos de potencial químico, y el potencial químico es la variación de energía por número de partículas. Voy a demitir aquí. Entonces, por número de partículas. Entonces, esta definición de potencial químico, que podría ser general para ions también, pero aquí va a ser definido solo para el electrón. Eso es, ya se sabe, desde el funcional de la densidad electrónica, la teoría del funcional de densidad electrónica, se sabe que este potencial químico es el valor negativo de lo que los químicos llaman de la electronegatividad de Milik, ¿vale? Con eso los químicos definen toda la reactividad, los conceptos de reactividad química, ¿vale? Y aquí, por simples ecuaciones, como definir la carga como siendo la variación del número de partículas electrónicas, ¿no? La carga total, si se hace una sustitución en la definición de lo que es capacidad y defino una diferencia de potencial o una energía E delta V como siendo la variación de potencial químico, eso me sale que el inverso de la capacidad, o sea, la energía como la definí anteriormente, ¿no? La vamos a volver aquí para que vosotros ven. Eso que es carga por capacidad, sale aquí carga por capacidad igual a variación del potencial químico. O sea, hay otra manera de definir en términos moleculares la capacidad. Entonces, aquí tenemos dos situaciones, una capacidad, digamos, que viene de la ley de Coulomb y una otra capacidad que viene de un concepto cuántico o químico de la variación de potencial químico. ¿Por qué químico? Bueno, porque los potencial químico les gustan los químicos, pero eso nada más, eso un físico va a ver muy simplemente como siendo la variación de energía por número de partículas. Eso es la variación de energía del sistema frente a un número de partículas. Bueno, eso puede definir un Hamiltoniano y lo que sea. Entonces aquí, y en términos de reactividad química, lo que tenemos es que la variación del potencial químico se puede escribir como siendo dos energías que los químicos les gustan mucho, que es la energía de ionización y la energía de afinidad. Esta diferencia es lo que define esta capacidad, y con eso yo puedo definir electroquímica de una manera diferente, porque si tengo un sistema de n más una menos una partícula y más una partícula, eso para mí es un sistema de oxidorreducción. Y esto siendo un sistema de oxidorreducción, aquí lo defino entonces que la electroquímica esencialmente depende del capacitor químico. Bueno, entonces, ¿cómo juntamos los dos conceptos? Los dos conceptos son universales. Ya sabemos que la capacidad es un concepto universal. Entonces, claro, lo que pasa es que en nivel molecular, lo que vamos a tener es la combinación de las dos, ¿no? Entonces, lo que llamamos de capacitores electroquímicos es la combinación en serie de la energía
electrostática más la energía química o la energía que depende de la densidad de estados. La capacidad cuántica la definí anteriormente como concepto químico, pero los físicos la definen como dependiente de la densidad de estados, como está acá, ¿no? Y ahí podemos interpretar por qué esta capacidad no surge o no aparece cuando definimos sistemas más macroscópicos. Simplemente porque cuando tenemos una situación de dos placas paralelas, ¿no? Con, una distancia específica, esos tienen densidad de estados, metales tienen densidad de estados muy grandes. Entonces, la densidad de estados muy grande del lado izquierdo y derecho van a ser muy grandes y eso va a tener con que ese término no sea significativo. O sea, para las cuestiones macroscópicas es esto. En términos de interpretación, se puede hacer una interpretación distinta acá, ¿no? En términos de interpretación, es decir, mira, yo saco una cantidad de sal o un camión de sal del océano Atlántico y lo pongo esta cantidad misma de sal en el océano Pacífico. Eso no va a pasar nada con la salinidad del océano Pacífico porque tiene tanta sal que una cantidad más o menos no va a pasar nada, no va a cambiar la concentración de sal. Al paso que si pongo este camión de sal en una piscina, eso va a ser una cantidad muy grande, así como si pongo un electrón en una molécula, eso cambia totalmente la molécula, es lo mismo que poner una cuchara de sal en una taza de agua, ¿no? En un vaso de agua, ¿vale? En un vaso de agua, entonces va a pasar igual, o sea, ahí sí vamos a tener modificaciones grandes. Bueno, otra cuestión es que eso se puede ver y no es lo que voy a poner en esta presentación, pero eso se puede ver como si fuera, espera, un poquito aquí solo, espera, gracias. Entonces, espera. Perdona. Bueno, eso sí, ahora está mejor. Bueno, esa es una otra manera de ver la situación, ¿vale? Porque cómo mover cargas de una molécula a otra depende de un rate, o sea, depende de una velocidad que en electroquímica o en química se define como el electron transfer rate. Eso va a involucrar tiempo. No vamos a adentrar en este momento, no vamos a adentrar en este punto que también es muy bonito y muy interesante que nuestro grupo está trabajando, que es definir estos transportes de carga o la manera como almacenamos energía en términos moleculares, depende de unas frecuencias. En esta presentación voy a enfocar solo para situaciones de frecuencias tendiendo a cero, o sea, donde ya estamos en una situación estacionaria en que voy a entonces mirar solamente la capacidad electroquímica. En términos de experimento, ¿no? Eso se puede entonces empezar ahora que los conceptos más o menos ya están introducidos, ya podemos decir que podemos planear experimentos para estudiar los conceptos. Entonces, eso es lo que nuestro grupo tiene hecho, ¿no? Una de las cosas que nuestro grupo más tiene trabajado para estudiar estos conceptos son la utilización de monocapas que se construye cerca de un electrodo metálico, ¿no? Eso involucra en términos experimentales mucho trabajo porque se tiene que controlar mucho la superficie, la calidad de la superficie, porque mira que estamos hablando de un ancho acá de moléculas que están acopladas a este electrodo con un centro redox, que en este caso es hierro 100, ¿no? Una molécula que tiene un centro de óxido reducción, o sea, la molécula puede recibir un electrón
o doar un electrón. Y en esos términos es lo que tenemos estudiado. En esa situación, esta capacidad acá, ¿no? Va a pasar vamos a estudiar, suponiendo que la capacidad electrostática estaría constante acá, porque es solo dependiendo de la geometría, como hemos visto, ¿no? Esta capacidad química, entonces, ahora que depende de poner y sacar electrones, va a depender, también sigue esto, como hemos visto, si tenemos dos metales, eso va a ser una cantidad muy pequeña, pero si tenemos ahora de un lado metal, que sería una cantidad muy grande, y del otro, pensando que eso esté constante, del otro, vamos a tener un sitio redox. Entonces, claro que si puedo medir la capacidad de esta interfaz, lo que estaré midiendo es directamente la densidad de estados. Eso es solo ahora hacer una matemática simple. La capacidad química es directamente proporcional a la densidad de estados redox arriba del electrodo. ¿Vale? Una manera de medirlos, como hacemos en nuestro grupo, una de las cosas es utilizar métodos de espectroscopía de impedancia, que son métodos, por así decir, espectroscópicos eléctricos, vamos a decir así. O sea, estamos haciendo una espectroscopía eléctrica y hace sentido que hacemos esto acá, ¿no? Entonces, claro que lo mejor es trabajar con el concepto de capacidad compleja, de manera que podemos estudiar esto. Y uno de los primeros resultados interesantes que tuvimos en nuestro grupo con este tipo de sistema fue estudiar una proteína que tiene un centro redox anclada a nuestro electrodo por una monocapa, ¿no? Entonces, mira, cuando hacemos esto y vamos a pensar ese sistema como siendo solamente una espectroscopía, ¿no? O sea, no necesitamos en este momento pensar mucho en la interpretación, porque eso lleva tiempo. Lo que podemos pensar espectroscópicamente es que solo si tenemos un pico, como en toda la espectroscopía, eso significa que tenemos una respuesta de absorción en el sistema. Podemos pensar así, ¿no? Y entonces, cuando tenemos solo la monocapa, la respuesta que tenemos del sistema, y eso estoy hablando acá, en términos de una respuesta de corriente en tensión, tenemos lo que los electroquímicos llaman de voltametría cíclica, ¿no? Y los físicos les gustan llamar más de corriente de tensión, pero eso es una perturbación que impusimos en el sistema y lo que medimos es esto. Cuando tenemos solo la monocapa, tenemos lo que está aquí en rojo, y cuando tenemos la proteína con el centro redox, ya tenemos una corriente faradaica que se llama, es una corriente que ya envuelve la transferencia de electrones del metal para los centros redox, además de la respuesta de la monocapa. Esa respuesta acá es una medida hecha en más o menos este potencial acá, donde no hay la contribución de la dinámica de cambio de electrones entre los centros redox. O sea, aquí estoy investigando solo una relajación. Estoy investigando solo una relajación que es una relajación, ¿no? Dependiente, que se llama no faradaica, que depende solo de la estructura de cómo los iones están, aquí hay iones, ¿no? Estamos haciendo en un medio electrolítico, entonces de cómo los iones están comunicando con la monocapa. Eso en rojo solo para monocapa, y cuando está en negro, monocapa más la proteína, pero como estamos haciendo la perturbación de la espectroscopía, está siendo medida en este potencial, mira que la corriente del rojo y del negro es muy, muy cerca, pero puede ser resolvida acá. Mira que es una pequeña diferencia, de manera que hay una atenuación del señal por la presencia de la proteína. Lo más bonito es como cuando hacemos la medida entre estos dos picos acá,
que corresponde a lo que llamamos de nivel de Fermi del electrodo o los electroquímicos llaman de potencial formal, donde hay un equilibrio entre la corriente de oxidación y la corriente de reducción o la corriente de huecos y la corriente electrónica. Entonces, claro, aquí tenemos lo que está en rojo. O sea, la relajación de ion iónica permanece y aún está allá, ¿no? Y acá tenemos la respuesta de un nuevo señal que espectroscópicamente vemos como que están juntos. Y claro, si ahora yo hago la subtracción de esto de respuesta global por la respuesta anterior, ¿no? Que la respuesta es solo como si utilizo este como un señal de base, voy a medir entonces eso que está en verde, que es simplemente ahora la capacidad electroquímica o la capacidad cuántica del sistema, vamos a decir así. Eso es la medida de la capacidad cuántica o química con su conductancia típica acoplada, ¿no? Que es, en términos de frecuencia, eso sería la electron transfer rate. Pero eso no vamos a adentrar en la parte temporal, ¿vale? Entonces aquí es la respuesta como tenemos típica, ¿no? Vamos a tener aquí una manera de calcular, esta capacidad va a ser la capacidad cuántica, ¿no? Entonces se puede calcular de distintas maneras y eso en una manera experimentalmente de obtener una capacidad cuántica, ¿vale? Y que se hace en la electroquímica. Ahora voy a escribir un poco lo que pasa en términos de la influencia o de la energía térmica, o sea, de todas maneras tenemos una influencia de la energía térmica porque el sistema, aunque sea cuántico, está a la temperatura ambiente, lo que es una cosa para discutirnos muchísimos aquí entre los físicos y todos los químicos, porque eso es una discusión tremenda y no vamos a adentrar mucho en esto, pero es lo que vemos, ¿no? Y cuando hacemos entonces un ensamble de cada molécula teniendo, si cada molécula que está anclada al electrodo la ponemos como un conjunto en que cada una de ellas tiene una capacidad cuántica y una conductividad cuántica que las involucra con el electrodo. Entonces, lo que tenemos acá es un sistema muy interesante que en términos termodinámicos lo predicimos como siendo una gaussiana como está dibujado en este dibujo acá, ¿no? Y lo que medimos experimentalmente es esto. Aquí está lo que medimos experimentalmente, la densidad de estados. Es la densidad de estados de una película redox en tres diferentes medios electrolíticos. El DCM, que tiene una constante dieléctrica de 9, el acetonitrila, que tiene una constante dieléctrica de 40, y el agua, que tiene una constante dieléctrica de 80. Lo que pasa es que entonces, claro, hay una influencia del potencial externo, de cómo la constante dieléctrica del solvente cambia la densidad de estados. Pero eso ya era esperado porque es un potencial externo que se impone a nuestro sistema, a nuestra manera, es la manera como se polariza cada una de estas moléculas frente al electrolito. Pero lo bonito es que la interpretación cuántica, la mayoría de los electroquímicos correlacionan esta capacidad con un recubrimiento molecular, pero cuando se piensa en recubrimiento, no se puede pensar en recubrimiento molecular acá, o sea, una cantidad de moléculas que se puede contar, ¿no? No se puede hacer esto porque si no, no podemos explicar que cuando cambio de medio, ¿no? Y eso es totalmente reversible, o sea, si pongo en el lago voy a tener esa distribución, si pongo al DSM nuevamente voy a eso. Y aquí equivale, si calculamos como los electroquímicos hacen, si calculamos pensando en recubrimiento molecular, no sale porque podríamos interpretar que entonces en el agua vamos a tener menos recubrimiento molecular cuando en verdad no es esto, ¿no?
en verdad es que no se puede interpretar pensando en moléculas boltzmannianas, sino que tenemos que pensar en fermiones, y ahí es la cosa, donde la cosa cambia un poco de interpretación, ¿vale? Entonces, eso es para ver dónde estamos con los conceptos, ¿no? Y aquí voy a poner la ecuación que creo que es más fundamental de esta presentación y que nos va a permitir construir sensores que voy a demostrar acá. Ahora vamos a aplicar los conceptos una vez que la presentación visa ser didáctica en el sentido de que primero trabajé con vosotros los conceptos, ahora voy a poner una ecuación fundamental, la vamos a aplicar esta ecuación fundamental para desarrollar algunos biosensores y mostrar cómo eso sale con los biosensores, y después demostrar que esta misma ecuación se puede utilizar para entonces explicar la respiración de un filme microbiológico en un electrodo construido arriba de un electrodo, ¿vale? Entonces, mira, la función de ocupación de los estados redox en esta molécula es muy sencilla. Es la cantidad de electrones, como hacen los electroquímicos, ¿no? Por un recubrimiento molecular. Pero como hablé con vosotros, hay que tener cuidado con este recubrimiento molecular, pero por ahora dejamos él así, ¿vale? Pero mira, nos va a servir. Entonces, ¿qué significa esto, no? Ese recubrimiento molecular, en este caso aquí, no estoy diciendo, para mí va a ser solo una cantidad máxima de moléculas sobre el electrodo, y eso se puede contar, ¿vale? Entonces, lo que importa es la N. La N es los electrones, o sea, entonces cuando la película está totalmente oxidada, significa que no hay electrones en los centros moleculares. Entonces, esta función sería ocupación cero porque la N es cero, ¿vale? Cuando todas las moléculas están ocupadas, un electrón adentro en cada una de las moléculas, entonces esta N va a ser igual al recubrimiento molecular completo, y eso va a ser 1, y entonces la ocupación es 1. Entonces, claro, del estado totalmente oxidado al estado totalmente reducido, yo lo que tengo es 0 o 1, o sea, 0 de ocupación o 1 que es 100% de ocupación. Lo que pasa es que la mitad de esto, o sea, totalmente, aquí sería totalmente oxidado, aquí sería totalmente reducido, y la mitad, que es cuando tengo mitad de la ocupación, o sea, cuando estoy en el nivel de Fermi del electrodo o en el potencial Fermat, como hablé para vosotros, es donde tenemos la máxima capacidad. Vamos a ver cómo eso funciona. Aquí es muy simple, estoy adoptando que la película o toda la situación aquí sigue una ocupación de Fermi-Dirac, o sea, los electrones, si estamos trabajando con electrones, también tendremos que trabajar con Fermi-Dirac. Entonces, eso sale muy sencillo, ¿no? Por la definición de capacidad, que es esta, y sabiendo que capacidad es una cantidad de electrones, y desde la función de ocupación, yo sé que la N es la función de ocupación por la cantidad máxima de recubrimiento molecular. Combinando esas dos ecuaciones, o sea, poniendo esta ecuación acá, tengo esta acá, que si pongo acá, me sale esto. O sea, que me demuestra que la capacidad solamente es una función de derivación de la función de Fermi-Dirac por el potencial que estoy poniendo en el electrodo. Y esa derivada, nosotros ya la conocemos muy bien, es solo hacer la derivada, eso es puramente matemática. Me sale esta cantidad que puedo sustituir acá, y me va a salir la capacidad cuántica o electroquímica como siendo E cuadrado, la cantidad máxima de moléculas o de estados a ser ocupado, KBT F1 menos F. Y mira, es la función, esta ecuación modela este shape, ¿vale? Esta ecuación modela este perfil que tenemos acá. ¿Por qué? Porque con F igual a 0, como hablé para vosotros, eso va a ser 0, ¿no? Cuando F es igual a 1, 1 menos 1 es 0 también, entonces la capacidad es 0.
Y cuando la F es igual a mitad, o sea, es un medio, ¿no? Es cuando tenemos la máxima ocupación, que es esa situación acá, ¿vale? Entonces, mira, por ahora solo voy en términos de conceptos, les dejar esto aclarado. Toda la definición de capacitancia cuántica que pusimos anteriormente era una capacidad cuántica a temperatura cero. Acá lo que único que hicimos fue normalizarla o termalizarla, ¿no? Termalizar la capacidad, considerando que cada molécula es un RC cuántico, ¿no? Una resistencia y una capacidad cuántica. Bueno, uh, se puede complicar un montón si queréis, pero no voy a hacerlo. Lo único que quiero decir es que lo más importante en términos físicos es que la variación de energía de una interfase como esta es la variación de la energía total del sistema, que los físicos lo ven como un hamiltoniano y que define todas las propiedades del sistema. O sea, eso es importante porque en este caso, lo más bonito es que no vamos a un ordenador y hacer cálculos de mecánica cuántica, sino que vamos a medirla. Entonces, eso es lo bonito de este approach. Aquí solo para demostrar que eso es verdad, porque hicimos cálculos mecánico cuántico en el ordenador, y lo que sale es que eso que están viendo como acá experimental, tiene una curva experimental, tiene una curva teórica como la que pusimos ahora y una curva teórica que fue calculada por el ordenador, y en verde tenemos el fitting con el modelo que he puesto ahora aquí para vosotros, ¿no? Con esta ecuación, bueno, hay una pequeña modificación en esta ecuación, en este término, por considerar la interacción entre moléculas acá, para que se pueda modelar, pero eso no necesitamos complicar pero aquí se puede demostrar que todo está bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las aplicaciones de estos conceptos, ¿no? Una de las aplicaciones es utilizar una interfase como esa como sensor. ¿Por qué? Porque está muy de moda hacer sensores para, como dice, no que está de moda, porque sensores son necesarios, como hablé, porque para la tecnología que van a emergir al futuro de inteligencia artificial, grandes bases de datos, de informaciones, y vamos a necesitar sensores, ¿no? Porque, por ejemplo, los coches voladores necesitan de un montón de sensores, los carros autónomos necesitan de un montón de sensores, y uno de los sensores importantes es los sensores biológicos para monitorar nuestra salud y la salud de una población toda, ¿no? Entonces, donde vamos a empezar a utilizar estos conceptos. Entonces, mira, que acá está nuestro device, ¿no? O sea, se puede construir una interfase electroquímica y poner ahora junto con moléculas redox, se puede poner un receptor biológico, y ese receptor biológico, por ejemplo, puede ser un anticuerpo para hacer inmunosensores. Este anticuerpo va a detectar una molécula específica en tu interfase, y con una variación cualquiera que sea pequeña, que sea de esta superficie, de la energía de esta superficie, yo puedo medir experimentalmente, ¿no? Eso lleva a hacer sistemas, sensores a nivel molecular, y la idea de hacer sensores a nivel molecular es que cuando hoy tú vas a un médico, ¿no? El médico ya no hace más el diagnóstico, porque muy antiguamente, o cuando mis padres iban a los médicos, ellos tenían que diagnosticar basado en su experiencia. Ahora no, ahora ellos no hacen más esto. Ellos requieren que tú hagas exámenes clínicos que son basados en mayoría de ellos en medir algunas proteínas que hay en su sangre, y los niveles que hay ahí van a indicar si tienes una enfermedad o no. Entonces, eso es lo importante, y por eso diseñamos sensores de esta manera.
de manera que al futuro vamos a tener esos sensores como tenemos los celulares hoy, ¿no? ¿Cuánto tiempo esto va a llevar? No sabemos, pero eso va a ser una realidad, así como ya hace más de 20 años que estamos estudiando inteligencia artificial y ahora empieza a ser una realidad y los sensores es lo mismo, ¿no? Aunque parece distante hoy, ya estará ahí cerca en algunos años, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá fue utilizar cómo podríamos utilizar la química a nuestro favor. Tenemos centros redox, lo podemos cambiar y hacer cerca de esos centros redox algunas estructuras químicas donde se puede anclar anticuerpos y claro, si este anticuerpo detecta un antígeno, eso por una cuestión cuántica va a modificar la energía de esta interfase, ¿no? Y si vosotros acuerdan, el inverso de la capacidad es proporcional a la energía. Entonces, claro, si monitoro la variación del inverso de la capacidad con una concentración de una proteína que quiera detectar en esta interfaz, voy a construir curvas analíticas que me permiten cuantificar la cantidad de lo que estoy detectando. Entonces, en este caso, se pone un anticuerpo de una proteína llamada CRP, que es la C-reactive protein, una proteína reactiva C, ¿no? Que tiene la función, esta proteína es un marcador de inflamación cardíaca, o sea, si tú estás con problema cardíaco, ella va a decirte si tienes un problema. Y ahí medimos y cuantificamos, o sea, con esta curva podemos cuantificar la cantidad de proteína en la sangre utilizando esta interfase como las dije, ¿no? Claro que hacer la electroquímica tradicional puede ser interesante, pero hay un problema, ¿no? Siempre que es, como yo hablé para vosotros, es la corriente no faradaica, en términos más técnicos, ¿no? Hablando, o sea, puede estar los señales faradaicos y no faradaicos superpuestos, ¿no? Y eso complica un poco el análisis de la electroquímica tradicional. Si utilizamos la espectroscopía de impedancia, como es una espectroscopía, se puede separar y hacer las cosas más sencillas y más precisas, ¿no? Lo único diferencia es que trabajar con impedancia electroquímica es un poco más complicado. Pero el sistema es muy interesante porque, mira, estamos hablando de una interfase de 1 a 2 nanómetros de espesor, ¿no? Pero se puede hacer esto en microelectrodos que vamos a tener ahí pequeñas, en 1 centímetro cuadrado se puede poner unos 200 electrodos, ¿vale? Entonces la capacidad de multiplexación es muy interesante para ese sistema por ser un sensor cuántico, de manera que en el futuro el límite va a ser solo la electrónica mismo porque, o la fabricación. La fabricación de esos electrodos van a ser un límite, pero si lo puedes fabricar con 200 electrodos en 1 centímetro cuadrado, es posible que se pueda identificar un montón o hacer un montón de análisis clínicas en un único electrodo a una única vez, ¿no? Ese es un concepto que se llamamos de multiplexación. Los ingenieros electrónicos llaman eso de multiplexación, que es la capacidad de medir al mismo tiempo. Eso se puede hacer, ¿no? En este caso es una demostración, 2 curvas analíticas y ahí la tenemos. Los sistemas son muy sensibles y específicos, ¿no? Porque aquí estamos detectando la CRP y la PAP con proteínas que pueden interferir en el señal, pero es muy específica, o sea, 10 nanómetros, esos son 10 micromolar, 10 nanomolar de concentración de PAP, o sea, mucho pequeña. Aquí es micro, ¿no? Está incorrecto, es micromolar también. Mira, aquí no hay interferente de otras proteínas con el sensor y ya hicimos esto también en la sangre directamente también. Entonces, así que aquí solo estoy diciendo para vosotros en términos de concepto, pero las aplicaciones, nuestro grupo ya ha hecho muchas con muestras ya reales, ¿no?
y claro, todo esto es una ciencia que los conceptos aplicados lo convertimos en tecnología, y para convertirlos en tecnologías hay que hacer el patentamiento, ¿no? Y así hicimos varios patentamientos. Yo he trabajado mucho en cooperación con el profesor Jason Davis de la Universidad de Oxford, y desde ahí, en 2012, 2014, hicimos un conjunto de patentes, ¿no? Con esos sistemas, y esas patentes dieron origen a una empresa hoy que es la Osler Diagnostics, que está basada en el Reino Unido, y que utilizan entonces esos conceptos en desarrollar dispositivos sensores para análisis clínicas, y y ahí hoy es una empresa que está creciendo mucho, es la más que crece en Oxford ahí para su de más rápido crecimiento de la historia de la Universidad de Oxford, esta empresa en este momento, para el nivel de desarrollo que, o sea, para su nivel, para el nivel que está, o sea, en startups se llama mucho seed funding. Después se va a la Series A, Series B, y para Series, desde el seed funding al Series B, es la empresa de la historia de Oxford que más creció, la que creció más rápido, ¿no? Entonces, aquí es para decirles todo lo que hemos detectado ya, ¿no? Los límites de detección son de los órdenes de nanomolar al femtomolar, y detectamos un montón de cosas desde dengue para cáncer de páncreas, cáncer de mama, un montón de conceptos ya si fueran desarrollados, incluso calcular las constantes de binding para utilización en glycoarrays, que es importante en términos de glicobiología, ¿no? Bueno, eso es de lo que, cómo hemos aplicado entonces los conceptos científicos que hablé con vosotros acá, y por eso yo creo que esa es la motivación de estudiar ciencia, porque la ciencia nos permite cambiar el mundo, y eso es encantador porque la ciencia es la base de la tecnología, ¿no? Y eso es cómo se aplica el conocimiento, y claro, siempre es muy bonito ver todo esto, ¿no? Y una cuestión que quiero entonces finalizar la presentación es decirle que uh, este concepto de capacitancia química o electroquímica parece, ya hace tiempos que estamos buscando entender esto en nuestro grupo de investigación, parece que es también la base de la respiración celular, ¿no? Entonces, voy a intentar mostrarles aquí cómo esos conceptos entonces también están involucrados con la respiración celular. Para eso vamos a utilizar un prototipo de respiración, un sistema prototipo de donde se entiende mejor la respiración celular, es la electroquímica de la Heobacter. La Heobacter es una bacteria que tiene la capacidad de oxidar compuestos orgánicos, ¿no? Y que de una manera general hace esta oxidación utilizando los electrones del proceso respiratorio, donde hay fuera de la membrana de la bacteria, hay receptores o aceptores que se llama extracelular, y eso es lo que hace la respiración. Y esta bacteria tiene es una batería natural, o sea, la respiración es lo que permite, podríamos decir, almacenar energía, ¿no? Entonces, aquí hablo del almacenamiento de energía debido a procesos eléctricos, ¿no? Uh, intentar entender la respiración de la Helicobacter es alguna cosa que
no es sencilla. Y la discusión en la literatura es tremenda, ¿vale? O sea, pueden ver que son artículos todos acá de muy grande impacto, pero hay una discusión grandísima, o sea, las personas se pelean muchísimo con comments y un montón de cosas entre gente grande que intenta entender la respiración de la Helicobacter. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas, de un sistema que unos dicen en la literatura que la capacidad que la bacteria tiene de comunicarse con el electrodo es fantástica, ¿no? Vamos a decir aquí que esas bacterias, antes los conceptos que hablaban contigo, con vosotros acá, los conceptos de capacidad cuántica estaban involucrados en 2 nanómetros, ¿no? Esta película de Helicobacter que se puede construir sobre un electrodo y mirar la respiración, o sea, controlar la respiración, basado en polarizar el electrodo con un determinado potencial, o sea, hacer con que la Helicobacter respire o no respire, podemos tener este control basados en poner una diferencia de potencial en el electrodo. ¿Vale? Sí, así que podemos hacer la Helicobacter respirar en diferentes metabolismos máximo o mínimo. Eso es bonito, es un control que se tiene ahí, pero la espesura de esta película es 50 micrómetros, o sea, 50 micrómetros es un montón de tamaño para, para un electrodo como este y un montón de un ancho muy grande de las bacterias que están muy lejos del electrodo se pueden respirar también, respiran también las bacterias que están muy lejas y la conductividad del film es muy grande, o sea, la comunicación y la conectividad es muy grande. Entonces, eso es una cosa que las personas intentan entender. Y nosotros hicimos también entonces algunas medidas de impedancia y estudiando la Helicobacter, utilizando la impedancia, hemos visto capacidades muy grandes también, o sea, 3.000 microfarads por centímetro cuadrado. Las películas que demostré anteriormente tenían en términos de 400 farads por centímetro cuadrado, o lo que no es poco, para 2 nanómetros. Incluso es mayor en términos de farads por grama, es mayor do que lo que tiene la Helicobacter, pero 300 microfarads por centímetro cuadrado es un montón de capacidad. Entonces, estudiando esto y estudiando en más detalle todo el mecanismo de impedancia por líneas de transmisión, todo de convolución que hicimos de los circuitos, llegamos a una relación muy sencilla, ¿vale? Lo que explica la Helicobacter o la capacidad de la Helicobacter es simplemente la ecuación que demostré a vosotros anteriormente, pero con una aproximación muy sencilla. O sea, los electrones en 2 nanómetros se comportan como fermiones, pero en 50 micrómetros van a comportarse como una ecuación boltzmanniana o van a tener como si estuvieran caminando por una, digamos así, por una banda de conducción de un semiconductor que también sigue la estadística de Boltzmann. Entonces, como si fuera esto, si hago esto, manejo las ecuaciones, voy a mirar que la energía libre de la respiración solo depende de la capacidad cuántica o química o electroquímica por la capacidad máxima. O sea, la capacidad máxima simplemente es la cantidad total de capacitancia que tengo y si voy polarizando esto en diferentes potenciales, voy a teniendo mayor o menor capacidad de respiración y por tanto más corriente o menos corriente en la película. Aquí está entonces la curva de corriente en tensión modelada para la Helicobacter con la teoría y experimento y también un cargamiento diferente que se puede hacer por cronoamperometría que también sale igual con el modelo
de la respiración. O sea, parece que el modelo de la respiración también sigue a lo que dice la capacidad electroquímica o cuántica del sistema y otros estudios en nuestro laboratorio y lo que estoy discutiendo acá también con el profesor David, en otros sistemas completamente diferentes, nos llevan a creer que esta capacidad tiene una universalidad mucho mayor do que lo que prevíamos cuando empezamos a estudiar esto, ¿vale? Entonces, una de las cosas, ahora aquí solo para hacer un poco de más de propaganda de mi grupo, ¿no? Mucho de esto está en artículos, ¿no? Estamos haciendo ahí algunas perspectivas en términos de electroquímica. También un artículo que va a explicar ahí un poquito de la respiración de la Geobacter y la correlación entre lo que los electroquímicos llaman de electrotransfer rate y la conductancia cuántica. También ahí tenemos algunos artículos explicando todo esto, ¿vale? Para los que quieren entender un poco más de estos conceptos. Entonces, de manera general, yo lo que quiero concluir es que, digamos que la ciencia, ¿no? Nos permite estudiar mecanismos de cómo funcionan los dispositivos. O sea, la ciencia es la base de saber o por qué. Yo quiero saber por qué. Entonces, cuando quiero saber el por qué, tú puedes, después que sabe cómo la naturaleza funciona, que es lo bonito de la ciencia, descubrir cosas, generar conocimiento, tú puedes aplicarlos en tecnología, ¿no? Y ahí sí, desarrollar y hacer dispositivos controlados, ¿no? Eso tiene sido la dinámica que mueve las economías, ¿no? Aunque es una lástima que nuestros países y los políticos de nuestros países en Sudamérica no comprenden que la importancia que tiene esto y bueno, si no comprendes es porque está mal y nuestras sociedades está mal si no comprende esa dinámica toda de cómo deben las cosas evoluir, ¿vale? Evoluir. Entonces, agradezco a todo mi grupo también en Brasil, porque sin ellos, sin todo esto, no habríamos llegado a este nivel de conocimiento que ahora creo que es un poco más mayor desde cuando empezamos todo esto, ¿no? Bueno, es esto y dejo ahora abierto para preguntas y todo más. ¿Se para aquí? ¿No? ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, profesor Pablo, excelente presentación y muchísimas gracias por compartirlo. Me gustaría de pronto que me explicara un poquito más por qué se da específicamente en las gráficas donde graficabas la capacitancia compleja, no, perdón, la parte imaginaria versus la frecuencia, mostrabas que Déjame ver. em, había un pico, ¿cierto? Bueno, una señal que era atenuada luego de que añadías una proteína con sitios redos. Hay una diapositiva, no recuerdo Esta, el ¿no? número. ¿Sería esta? No la veo, profe. No, sería... Es que dejaste de compartir, me parece. ¿Está compartido? No, no está. Ah, espera. Creo que va a compartir acá. Ahora sí veo la de presentación. Ahora sí, espera. Sería... A ver, espera. Sería... Está pensando un minuto. Sería... Esas son. Esta, ¿no? Era la anterior, esa, Esta, ¿no? la 13. La 13.
¿Por qué se ve esa atenuación de la señal? Esta, ¿no? Esa. Perfecto. Aquí, mira, lo que pasa es que, como hablé, eso es todo la respuesta que se obtiene del sistema, ¿no? Cuando estás, aquí tiene corriente, ¿no? En esta dirección tiene corriente, acá potencial, entonces esto es un barrido de corriente potencial o potencial corriente. Y cuando voy a hacer una impedancia, ¿vale? O recoger el espectro de impedancia, tengo que hacer en un potencial fijo, ¿no? Y aquí, claro que el potencial más o menos que utilizamos fue este potencial donde la corriente que llamamos faradaica y no faradaica son muy similares y hicimos la medida ahí con, en este caso, Mm, cuando tenemos solo la monocapa, esta monocapa que va a anclar la proteína, y cuando la proteína está en rojo, es solo la monocapa. Cuando ponemos la proteína, hay una atenuación de señal. Esa atenuación de señal es porque tenemos esta gráfica, en verdad, es la dinámica de los iones, la perturbación de la dinámica de los iones. Cuando hay la proteína, estás ahí en contacto con la monocapa o tienes más materia adherida a la monocapa, lo que pasa es que vas a atenuar la dinámica de iones. Los iones están más, van a moverse con mayor dificultad acá por la proteína, por la presencia de la proteína. Eso es lo que hace con que haya esta atenuación. Se puede utilizar esto como sensor también. Ya utilizamos algunas veces. Esta atenuación de señal se puede utilizar como sensor también. Sería un sensor no faradaico, ¿no? Aquí tenemos un señal faradaico, aquí tenemos un señal no faradaico. Es posible, pero no es tan sencillo, y eso hay artículos nuestros demostrando, no es tan sencillo cuando utilizar este, porque ese señal es cuántico y este no. ¿Vale? ok, profe, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, queremos dar entonces las gracias a todos por Ah, participar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, acá, Adelante, gracias. Freddy. Gracias, doctor David. Doctor Pablo, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo no tengo formación en las técnicas que ustedes manejan, pero sí me gustaría que me aclarara algunos detalles cuando se manejan los condensadores o capacitores y cómo los interpretan ustedes a esta escala tan pequeña, ¿no? El caso cuántico. Entonces, me gustaría de pronto que me comentara si existe para el caso de los sensores que ustedes manejan en los condensadores algo como el voltaje de ruptura de ese condensador, cómo manejan las corrientes a esas escalas tan pequeñitas y bueno, fascinado con los desarrollos que están haciendo ustedes en estos biosensores para pues para mejorar un poco el cuerpo humano, ¿no? Y prevenir ciertas enfermedades. Gracias. sí, no, gracias. La pregunta es muy buena. En términos de, hay una cuestión acá que no he discutido, pero claro, mucho de lo que estás hablando de este bloque, los físicos llaman de Coulomb blockade, ¿no? O sea, el bloqueo coulombico. En este caso es un poco distinto para nosotros porque hay dos cuestiones que hacen con que la cosa sale como estamos describiendo, pero no es sencillo ver que la naturaleza funciona de esta manera. Una de las cosas es que la presencia del electrolito hace con que haya un screening de las cargas que permite con que el bloqueo colómico no pasará. O sea, entonces, claro, la dinámica que hay de corriente con el centro capacitivo acá, la corriente que hay entre el electrodo y el centro capacitivo, es una corriente dinámica
controlada por tunneling, o sea, es totalmente cuantizada realmente, ¿vale? Pero en este punto que tú me preguntaste, ya empezaría a entrar yo con la parte dinámica y la parte del electron transfer rate, de un concepto que está acá también, está involucrado con todo esto que hablé a vosotros, pero ya es un poco más distinto porque ahí tengo que entrar con el concepto de coeficiente de transmisión y esas cosas que están también en nuestro modelo, pero no lo describí aquí porque lo que describí aquí es solo después que está cargado la capacidad, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, cuando estamos en estado estacionario ya o bueno, estacionario en términos que esto no es estacionario, pero cuando digo estacionario, que si hago una foto, va a salir siempre igual la foto, pero aunque sea dinámico el sistema, es como un gas, ¿no? Un gas siempre está en movimiento, pero si hago una foto, siempre puedes hacer la foto para parecer siempre igual, ¿no? Y aquí es lo mismo. O sea, la manera como está cargado el capacitor va a ser más o menos siempre igual a si estás en baja frecuencia cuando ya tiene tiempo suficiente. Entonces, todo lo que he descrito en esta presentación se refiere a un estado ya de equilibrio o estático, entre comillas, ¿no? Porque no es estático, pero que sea, que lo pensemos así, ¿no? Que está estacionario, vamos a decir así mejor, ¿no? Qué bien, doctor. Termodinámicamente estacionario, vamos a decirlo así. Qué bueno, doctor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, muchas gracias a todos por participar del seminario. Cualquier pregunta adicional que les surja para el profesor Pablo pueden escribirle o me contactan y los puedo colocar en contacto. Que tengan una muy buena tarde.